os hablé del bautismo. Hoy voy a seguir hablando del bautismo. En otros años hablaba de lo que hacía Dios en nosotros cuando somos bautizados, de la acción de Dios. Nos quita el pecado original, nos mete dentro de la iglesia, nos hace templos del Espíritu Santo, etc. Pero hoy no voy a hablar de lo que hace Dios en nosotros al ser bautizados, sino de lo que nosotros tenemos que hacer. Porque todo sacramento, para que sea fructífero, tiene que tener dos partes. Es como una moneda con dos caras. La acción de Dios, que siempre está, y la acción nuestra. Pero ¿cuál es nuestra acción en el bautismo? Os lo decía un poco el domingo pasado. Os decía que al principio de la historia de la Iglesia, cuando los apóstoles predicaban, pues la gente que se sentía tocada en su corazón se acercaban a los apóstoles y decían: queremos ser bautizados. Y los apóstoles ponían tres condiciones. Tres. Una, tener fe. ¿Tenéis fe? Vale. Dos, tratar de vivir en mi vida ordinaria según los valores del Evangelio. Yo, por ejemplo, odio mucho a esta niña. La odio totalmente. No puedo recibir el bautismo. Porque si yo tengo odio hacia alguien, si yo soy ladrón, si yo no me comporto según el Evangelio de Jesucristo, no puedo recibir el bautismo. Tercera condición. Para recibir el bautismo es necesario que para esa persona el primero sea Dios. De tal manera que muchos de los primeros cristianos daban su sangre, daban su vida y morían mártires por amor a Jesucristo. Es verdad, los que estamos aquí no creo que ninguno vayamos a morir mártires por amor a Jesucristo. Lo cual no quiere decir que Cristo no tenga que ser el primero. Y lo voy a poner como un ejemplo que me pasó hace unos 11 años. Hace más o menos 11 años yo estaba por aquí, por Oviedo, y en una de las parroquias donde yo estaba había un chico, tendría entre 20 y tantos, 30 años, que venía a misa todos los domingos. Bien, venía a misa. Yo lo veía, punto. Pero de repente, pasado medio año, un año, dejó de venir y yo no sabía qué le había pasado. Yo no tenía su teléfono, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrá marchado? ¿Se habrá puesto enfermo? No sabía qué le había pasado. Y pasados 2 o 3 meses, un día que iba por Oviedo, me lo encuentro y me acerco a él. Hombre, fulanito, ¿qué tal estás? Bien, bien. Es que como ahora no te veo en misa, y entonces me contestó él. Oye, yo antes no trabajaba y ahora trabajo. Y trabajo de lunes a sábados. Y tengo que madrugar para ir al trabajo. Tengo derecho a estar una mañana en cama. Y no, bueno, perfecto, no pasa nada. Y cogí, adiós. Pero al poco tiempo me nombraron párroco de ahí de La Peña, de Baíña, en la zona de Piles. Y entonces, para ir ahí a las parroquias, los domingos, por ejemplo, yo cogía la carretera, la antigua carretera nacional, me di por la autopista. Y entonces por ahí los domingos hay muchos ciclistas. Total, que un día a las 9 de la mañana voy para las misas y veo un ciclista y digo, pero si este es fulanito, el chaval. Y entonces al llegar a su lado, freno, bajo la ventanilla y digo, fulanito, ¿no tenías que estar en cama? Y me dice, oye, que es que no tengo derecho a seguir mis aficiones. Dije, por supuesto. Adiós, cerré la ventanilla y ya marché. Pregunta, para este chico, ¿qué es más importante? ¿Dios o la cama? La cama. Segunda pregunta, ¿qué es más importante? ¿Dios, la cama o la bici? La bici. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Si yo le pregunto a él, ¿para ti qué es más importante? Dirá, Dios.
Dios es el último mono para mí. Y esa es la realidad. Por lo tanto, si tú tienes fe, si tú vives conforme al Evangelio de Jesucristo, y si Dios para ti es importante, el primero, entonces puedes ser bautizado. Mirad esa frase que aparece aquí abajo del todo a la izquierda. Esa frase es de San Agustín. Decía San Agustín: Dios no te salvará a ti sin ti. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te quiere salvar, pero necesita tu libertad. Dios nada más llega hasta aquí, nada más. Pero para entrar dentro, eres tú el que tienes que dejarle que entre. Por lo tanto, tú puedes aceptar a Dios, tú puedes rechazar a Dios y tú puedes vivir una fe mediocre. Porque Dios te salva a ti. Es verdad, Dios es el que te salva, pero solamente te salva contigo, si tú lo permites, si tú libremente le dejas. Si no, no puede, porque Dios se ha autolimitado. ¿Por qué digo esto? Mirad, yo me estoy encontrando con mis compañeros también, que cuando vamos a bautizar, muchos que nos piden el bautizo de sus hijos, lo que pasaba cuando estaba en Tapia de Casariego, muchos de los que me piden el bautismo para sus hijos no están casados. Pero no es que no puedan casarse, es que no quieren casarse, ni por lo civil, ni por lo militar, ni por la iglesia. No quieren casarse. Y yo siempre pregunto, ¿por qué, si tú no quieres para ti un sacramento, por qué obligas a tu hijo a tragar un sacramento? Lo que no quieras para ti, no lo quieras para tus hijos. Y si lo quieres para tus hijos, que es lo más grande que hay, entonces ¿por qué lo rechazas para ti? No te entiendo. No te entiendo. Tampoco entiendo cómo pido el sacramento del bautismo para mis hijos y yo no leo la palabra de Dios, no me confieso, no oro, no voy a misa. ¿Para qué quiero una cosa que no la practico, que no la acepto? No lo entiendo. Sigo. Estamos teniendo muchísimas dificultades para encontrar padrinos. De hecho, yo ya estoy bautizando a niños sin padrinos, o con un solo padrino, o con una sola madrina. Porque para ser padrinos hay que cumplir una serie de condiciones. Tener 16 años, 2, estar bautizado, 3, estar confirmado, 4, tratar de llevar una vida congruente con el Evangelio. Y estas cosas es difícil encontrarlas en padrinos. Es muy difícil encontrarlas. Hace un tiempo se me acercó una persona, un chaval, y me dijo: quiero que bautice a mi hijo, pero quiero de poner de padrino a este. ¿Y este? ¿Pero este está bautizado? No, este es un ateo y está en contra de Dios y en contra de la iglesia. Que no puede ser padrino. ¿Cómo que no? Nadie va a querer a mi hijo después de mí como este amigo mío. Dije: ya, pero es que no se trata de querer. El padrino no se trata de querer. El padrino se trata de que vive la fe y quiere transmitir la fe. Y nadie da lo que no tiene. Lo pongo como un ejemplo. Y le puse ese ejemplo. Este amigo tuyo quiere mucho a tu hijo, muchísimo. ¿Qué profesión tiene? Es fontanero, pero muy digno. Claro. Si un día tu hijo está enfermo, ¿tú qué llamas? ¿Al médico o al fontanero? ¿A quién llamas? Al médico, pues es normal que se llame al médico. Entonces, si tu hijo está enfermo y quieres que se salve y llamas al médico, ¿por qué cuando se trata de cosas de la fe llamas a un fontanero? Es decir, a una persona que no cree y que está en contra de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pensé que todas estas cosas nada más pasaban en Asturias, en España y en Europa, hasta que cuando escribí esta homilía, me escribió una señora, la escribí en el blog, y una señora desde Argentina me escribió lo siguiente: en junio bautizaron a mi nieto. Hacía mucho que yo no iba a un bautizo. Por eso fui con especial ganas, era el bautizo de mi nieto. Qué desilusión me llevé cuando vi que los 6 niños fueron bautizados
bautizados y ninguno de los padres, incluido mi hijo y mi nuera, e incluidos los padrinos, estaban atentos a las palabras del sacerdote. Este sacerdote tenía que estar pidiendo silencio a cada momento. Toda la gente se estaba riendo y sacando fotos. Fue tan frío que le dije a mi esposo: esto es un fraude, ¿para qué los bautizan? Lamentablemente no creo que estos niños reciban la educación cristiana que guíe su camino. Fue como presenciar una obra de teatro. Pido a Dios la fe para que llegue en algún momento para estos pequeños, pues el vacío que provoca la falta de fe es tremendo. Dios nos da algo tan grande como es el bautismo. Dios quiere hacernos hijos suyos. Dios nos perdona todos los pecados. Dios nos mete dentro de la iglesia. Dios nos hace hermanos de Cristo. Pero todo eso se puede ir al garete si nosotros no ponemos de nuestra parte. Dios no te salvará a ti sin ti. Que el Señor